Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy seguimos con la serie dedicada a Historia de España, segundo bachillerato, y vamos con el tema 2, la península ibérica en la Edad Media, Al-Ándalus. Bueno, simplemente a modo de recordatorio, lo último que vimos fue la monarquía visigoda en el tema 1. Recordad que el tema 1 sería la prehistoria / protohistoria, la conquista romana de la península ibérica y la monarquía visigoda, todo metido ahí un poco a piñón. La monarquía visigoda cae en el 711 con la llegada de los musulmanes y a partir de aquí los musulmanes van a crear pues un territorio muy rico y diversificado conocido como Al-Ándalus, ¿vale? De ahí derivará el nombre de Andalucía, por si hay algún Illuminati que no se había dado cuenta. Así que sin más, acompañadme durante este viaje a la Edad Media, en la península ibérica, y vamos a ver qué era esto del Andalus y qué se cocía ahí en aquellos tiempos. Comenzamos. Bien, lo primero, antes de hablar de Al-Ándalus, propiamente dicho, deberíamos comentar qué es el Islam, ¿no? El Islam es una de las grandes religiones monoteístas, junto con el cristianismo y el judaísmo. Procede de la península arábiga, ¿vale? El nombre en sí significa el que se somete a la voluntad de Alá. Alá es su Dios. ¿Cómo va a nacer? Nace con Mahoma. Mahoma es su profeta. Allá en la península arábiga, como he dicho. Bueno, contar la historia de Mahoma sería un poco intenso, voy a intentar resumirlo. Era un comerciante, por ciertos acontecimientos que ocurre en su vida, se retira a orar a unas montañas, a unas cuevas, y allí se le aparece el arcángel Gabriel, curioso, ¿no? Que se supone que es el arcángel cristiano. Esto en el Islam no va a ser una sorpresa porque tiene mucho de la simbología y de los ángeles y arcángeles que aparecen en la Biblia. Y en fin, le encomienda la misión de predicar, una misión dada por Dios, por Alá, de predicar una religión, que sería el Islam. Bien, Mahoma lo va a conseguir, pero a diferencia de Cristo, que Cristo su objetivo era predicar de una manera pacífica, Mahoma se va a defender ante sus enemigos militarmente con sus seguidores y al final conquistará lo que viene siendo la zona de la península arábiga, conseguirá someterla a su voluntad y unificarla porque estaba llena de miles de tribus politeístas, pues consigue someterla a una única religión monoteísta y a la voluntad suya. Tras su muerte en el año 632, por ello los musulmanes utilizan un calendario diferente al nuestro, ¿vale? Porque nosotros lo tomamos como referencia a Cristo y ellos a Mahoma. Por lo tanto, si queréis saber en qué año están los musulmanes a día de hoy, no están en el 2020, sino a 2020 que restarle 632. Hacer las cuentas, que yo en matemáticas soy un paquete, y os daréis cuenta rápidamente de en qué año se encuentran. Vamos a tener, tras la muerte de Mahoma, se va a producir una serie de luchas por el poder y al final surgirán dos ramas dentro del Islam, los sunís y los chiíes. Los sunís son los que siguen la Suna, el libro de la Suna, hecho por Mahoma, que significa tradición. Es un libro en el cual sería un indicativo de cómo ser un buen musulmán. Y los chiíes son los que siguen a Ali, son los partidarios de Ali, significa en árabe chiít ad Ali, partidario de Ali. ¿Quién es este Ali? O sea, Ali es el yerno de Mahoma, que estaba casado con una de las hijas de Mahoma. Vale, por lo tanto, ya con esto sabéis que no todos los musulmanes son Alá, sunís, no, hay sunís y chiís.
como los cristianos hay cristianos ortodoxos, católicos, protestantes, evangélicos, etc. Y con esto ya podéis entender muchos de los conflictos que se producen en el mundo musulmán. Vale. A través de los sucesores de Mahoma se van a extender el Islam militarmente, por supuesto, a sangre y fuego, y van a conquistar territorios pertenecientes al imperio bizantino, como son Siria, la zona de Mesopotamia, el creciente fértil, ya lo comenté, Egipto. Vale. Se extienden, por lo tanto, por Oriente Próximo y por el norte de África. ¿Qué es un califa? Un califa en el mundo musulmán, porque lo voy a repetir muchas veces la palabra califa y es normal que genere dudas. Un califa en el mundo musulmán es aquel que tiene el poder tanto religioso como poder político, ¿vale? En su misma persona. O sea, sería un papa, pero con poder político aparte del religioso. Aunque en cierto sentido el Papa actualmente poder político, aunque solo sea por el poder moral que tiene, también tiene. Bien, y un emir sería aquel que solo tiene poder político, no religioso, no es una figura religiosa. Una de las familias más importantes en esta época de los califas son los omeyas, que van a ser los que conseguirán imponerse al resto y extender el Islam. ¿Vale? La capital de estos omeyas, como veis en el pie de página, va a ser Damasco. Lo que pasa que veremos que los omeyas acabarán siendo eliminados. Y lo veremos. Vale. Como decía, en el año 711 los musulmanes, los omeyas, llegan a la península ibérica. ¿Por qué? Porque son llamados por los propios cristianos, los partidarios del rey Bitiza, de los hijos del rey Bitiza, y quieren luchar contra el rey Don Rodrigo. Lo que ocurre es que como están tan igualados, piden ayuda a estos mercenarios musulmanes. Los musulmanes pues deciden obviamente quedarse en la península ibérica, acabar con todos los visigodos, salvo los que consiguen marchar al norte y resistir gracias al amigo Don Pelayo, allí por Asturias con Les Baques, en Covadonga. Pero vamos, es un fiasco para los visigodos, porque supone su exterminio. Aunque en cierto sentido los herederos de los godos serán el reino de Asturias, que posteriormente cuando se extienda pasará a ser el reino de León. Esto lo veremos en distintos temas. En cualquier caso, la presencia musulmana durará prácticamente 800 años. Ahí es poco, ¿eh? Y va a influir fundamentalmente en nuestro idioma. Muchas de las palabras del castellano proceden del árabe, en nuestra cultura, en la arquitectura de nuestras ciudades. Vamos, España no se podría entender sin estos 800 años de dominación musulmana. Bien, a lo largo del tema vamos a ir comentando la evolución política del Al-Ándalus, porque no penséis que es un monolito, no, 800 años da para mucho. Y asimismo veremos que todo el mundo conoce o le suena el Califato de Córdoba, pero no tanto los reinos de Taifas, así que los explicaremos. Y también haremos un breve resumen de cómo estaba estratificada la sociedad en Al-Ándalus. Bien, pues a partir del 711 y con la derrota de la batalla de Guadalete, en el cual Don Rodrigo intenta hacer una mínima oposición militar a los musulmanes, sin embargo veremos que desgraciadamente Rodrigo fallece, y digo desgraciadamente por los cristianos, o fallece supuestamente, y adiós muy buenas. Los visigodos han de huir al norte. En concreto será en el año 722 en Covadonga, como ya he explicado, donde consiguen resistir. Y los musulmanes no conquistan el norte de la península ibérica. ¿Por qué?
Pues esto es uno de los grandes misterios y se ha dado muchísimas explicaciones. Fundamentalmente, a ver, pensad si habéis estado en el norte, en Asturias, Cantabria, los Pirineos, son zonas muy montañosas, zonas frías, muy fácilmente defendibles, que de hecho los propios visigodos tuvieron problemas a la hora de conquistarlas con los cántabros que estaban constantemente declarándose en rebeldía, al igual que los romanos también tuvieron muchos problemas a someterlo, incluso no llegaron a someterlo al 100%. De ahí que tuvieran que establecer campamentos legionarios como en la ciudad de León, que luego daría lugar a la actual León, ¿no? Como os comento. Entonces, si a eso le añadimos que hay remanentes de la sociedad visigoda, gente que está dispuesta a luchar hasta la última gota de sangre, no les compensa. Y eso va a ser el mayor error porque vemos que de esos pequeños focos de resistencia derivará lo que luego será los reinos cristianos que acabarán con los musulmanes 800 años después. Pero claro, en ese momento no lo podían saber ellos. Bien, a partir de la llegada de los musulmanes, España queda dividida en dos partes, ¿no? O el territorio peninsular, mejor dicho. La zona controlada por los musulmanes, Al-Ándalus, y la zona controlada por los cristianos. La reconquista va a ser un proceso muy lento, es decir, la vuelta de los cristianos a las tierras del sur va a ser un proceso muy lento que durará esos 800 años. ¿Y por qué? Pues es tan lento porque muchas veces a los reinos cristianos no les compensa expulsar a todos los musulmanes porque ellos les están pagando unos tributos, unas parias, que es un dinero anual que dan los distintos territorios musulmanes para sobrevivir. Pero bueno, no me voy a adelantar los acontecimientos, esto ya lo veremos. ¿Cómo está formada la sociedad de Al-Ándalus? Bueno, pues tenemos dos grandes grupos, los musulmanes, ¿no? Que sería el grupo mayoritario, y los no musulmanes, que creo recordar que en árabe se llaman dimíes. Los no musulmanes eran por un lado judíos y por otro lado los cristianos. Los cristianos serían los conocidos como mozárabes. Vale, dentro de los musulmanes tenemos a los árabes, que es una minoría, en torno a un 1 o un 2%, los musulmanes procedentes de otras partes de Oriente Próximo, los bereberes, que son tribus del norte de África, y después los muladíes. ¿Quiénes son los muladíes? Pues no os liéis con los mozárabes. Los mozárabes, recordad, son cristianos que han permanecido siendo cristianos en el territorio de Al-Ándalus, y los muladíes son aquellos hispanos, ¿vale? Que viendo el panorama han decidido convertirse al Islam. Y luego tendríamos obviamente el último escalón social a los esclavos. ¿Por qué se van a convertir los hispanos, los muladíes? ¿Por qué se van a convertir al Islam? Pues bueno, muy sencillo, se van a convertir porque los musulmanes es cierto que no asesinan a la gente que no es musulmana, pero se los hacen pasar canutas. Tienen que pagar unos impuestos, socialmente están marginados, por ello muchos de forma práctica prefieren convertirse al Islam, que es un poquito lo que pasará con los reyes católicos más tarde, cuando se obligue a las conversiones forzosas de moriscos y judíos. ¿Por qué? Pues porque tienen que pagar impuestos, socialmente están muy mal vistos, están marginados. O sea que no es nada raro ni por parte de los cristianos ni por parte de los musulmanes realizar estas prácticas. Bien, incluso fijaos, los mozárabes, los cristianos que viven en territorio musulmán, van a adaptar sus costumbres al entorno en el que viven, y para los cristianos del norte los consideran o los miran de una manera ciertamente no muy gratificante. ¿Por qué? Pues porque
Son personas que visten a la manera árabe, han introducido muchos vocables árabes en su vocabulario, utilizan el rito mozárabe en sus celebraciones litúrgicas, en fin, va a haber grandes disputas ahí. Bien, vamos a ver la evolución histórica de Al-Ándalus. Pues el emirato dependiente de Damasco, que irá del 711 al 756. Tras la llamada de los hijos de Bitiza, Tarik y Muza, que son dos comandantes bereberes, van a llegar a cruzar el estrecho de Gibraltar, llegan a la península y derrotarán a Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Bien, fijaos, van a seguir subiendo, marginando la cordillera Cantábrica y los Pirineos, pero subirán hacia Europa. Y menos mal que serán derrotados en la batalla de Poitiers por los francos, si no, pues probablemente hubiesen conquistado toda Europa, que esto es hacer un poco de historia-ficción. La batalla de Poitiers en el 732, 10 años después de que en el 722 Don Pelayo pues derrotase a los musulmanes. La capital prontamente de Al-Ándalus se va a establecer en la ciudad de Córdoba. Una de las principales problemáticas que va a arrastrar Al-Ándalus a lo largo de su historia va a ser los enfrentamientos sociales, puesto que los bereberes eran la mayor parte de la población, representaban en torno a un 60%, pero no tenían todos los privilegios que sí tenían la población minoritaria, como son los árabes. Entonces esto va a provocar este enfrentamiento a la hora de repartirse tierras, privilegios y demás. Va a fomentar la supervivencia de los cristianos visigodos que se encuentran en la zona del norte. Bien, el Emirato Independiente se va a independizar. Entonces, en un principio tenemos el Emirato Dependiente que depende de Damasco, que ya sabéis que era la capital de los omeyas. Sin embargo, va a ocurrir algo. Los abasíes, ¿vale? Que son, explicándolo muy brevemente, serían como una familia o una sección política rival a los omeyas, consiguen rebelarse y asesinan a la familia de los omeyas en Damasco, asesinándolos. Salvo a un señor, a un jovencísimo Abderramán I, que viviendo una aventura de película consigue escapar de Damasco y recorriendo todo el norte de África, disfrazado de vagabundo, consigue cruzar el estrecho y llegar a la península ibérica. En la península ibérica se revela como Abderramán I, descendiente directo de los omeyas, es un omeya el mismo, y va a conseguir crear un emirato independiente de lo que viene siendo Damasco. Obviamente va a haber ciertos problemas internos, el tan consabido enfrentamiento entre los árabes y los bereberes, que ya lo hemos dicho, los mozárabes que pagaban impuestos especiales por ser cristianos, van a cometer distintos actos de rebeldía, ¿vale? Y por último, los gobernantes de las zonas fronterizas muchas veces no obedecían al poder de Córdoba. Como curiosidad, la mezquita de Córdoba empezó con el desarrollo de Abderramán I. ¿Por qué Abderramán I no acabaron con ellos los abasíes? Pues buena pregunta. Básicamente porque le dejaron hacer y porque consiguió, a base de falsas promesas a los bereberes, consiguió obtener un apoyo importante. ¿Vale? Asimismo, él se había proclamado emir. Y emir es solo poder político, no religioso. Así que el centro del poder se hallaba en los califas, en este caso en los abasíes, que habían acabado con los omeyas. Sin embargo, en el 929, Abderramán III tenemos que va a cambiar esto. Va a conseguir implantar el poder centralizado en Córdoba
y se va a declarar casi ya un rebelde directo al proclamarse el mismo califa. Esto supone, ya sabéis, un desafío a los abasíes. Y es que, claro, en este momento Al-Ándalus se encontraba en su máximo esplendor y era un foco de riqueza y de desarrollo político a nivel mundial. Asimismo, consiguió extender la influencia del Califato de Córdoba a lugares tan extremos como, por ejemplo, Noruega, con los famosos vikingos. Se han contabilizado embajadas como el del Gazal, incluso se han encontrado en yacimientos vikingos monedas acuñadas del Al-Ándalus. Y asimismo creó el palacio de Medina al-Zahara, el cual, según las crónicas, se cuenta que debía ser verdaderamente espectacular. Bueno, tras la muerte de Ramán III, el Califato de Córdoba sigue desarrollándose con su hijo, Al-Hakem II. Va a ser un gran protector de la cultura. Le sucederá Hisham II, el cual, bueno, dejará el gobierno, entre comillas, dejará a Almanzor. A ver, este muchacho era un adolescente, dicen que presumiblemente podía tener algún tipo de enfermedad mental o algún tipo de diversidad funcional. Y Almanzor, pues Almanzor era un tío muy listo. Empezó como un alto funcionario y al final acabó haciendo prisioneros en el propio palacio de Medina al-Zahara al califa y a su madre. Y él se puso en la posición de gobernar en su nombre entre comillas. Almanzor va a pasar a la historia por protagonizar la última etapa de desarrollo tanto político, cultural como militar del Califato de Córdoba. Va a realizar una serie de incursiones, las famosas razias. Las razias son incursiones no de conquista, sino de ataque y saqueo a distintos territorios cristianos del norte peninsular. Por lo tanto, muchas veces los cristianos pensaban que Almanzor era el anticristo, era Satanás. Sobre todo teniendo en cuenta que operó en una época cercana al año 1000, el milenarismo, que se pensaba que en esos momentos el milenarismo pues era la tendencia a creer que el fin del mundo estaba próximo. Un poco como ahora todo el mundo piensa que el 2020 va a suponer el fin del mundo. Fijaos, lo que más se recuerda de este hombre, de Almanzor, fue el ataque a Santiago de Compostela, a la iglesia donde se hallaban los restos del apóstol Santiago. Se llevó las campanas, supuestamente las utilizaron en Córdoba como velorios para poner velas, y profanó la tumba del apóstol. No la abrió, es cierto, lo respetó, pero la profanó, pues, en fin, sacándose la colilla, por decirlo finamente, y misionando, haciendo pipí encima de la tumba. Todo un personaje, sin duda alguna. Asimismo arrasó Barcelona y León, entre otras cosas. Lo que pasa que Almanzor, ay amigo mío, en Calatañazor, en la zona de Soria, fue emboscado y acabaría falleciendo. La batalla de Calatañazor no se sabe si se produjo al 100% o si fue en Calatañazor o fue en otro territorio. Lo cierto es que Almanzor, dicen que por las heridas, algunos que por el cansancio, porque ya era un tío de 60 y tantos años, ya era mayor. Lo cierto es que Calatañazor ha pasado la leyenda por ser el lugar en el que Almanzor, a consecuencia de esa batalla que se celebró o no, no lo sabemos, moriría días más tarde en Medinaceli.
lo cual fue muy festejado por los cristianos, como podemos imaginar. Aquí tenemos la villa de Calatañazor en la actualidad, muy recomendable que la visitéis, y la estatua que hay de Almanzor en la misma. Tras la muerte del amigo Almanzor, pues se va a abrir un periodo de inestabilidad brutal. Y bueno, pues esto lo que va a traer es que a partir del 1031 hasta 1090 se creen los primeros reinos de taifas. Se va a dividir, por tanto, al Andalus en pequeños reinos que son las taifas. Entonces cada reino tiene su reyezuelo, y esto obviamente no va a favorecer a la dominación musulmana en la península ibérica. ¿Por qué? Pues porque la unión hace la fuerza. La división, por lo tanto, no. Va a haber reinos que son insignificantes y otros reinos muy importantes como la taifa de Toledo, el reino de Granada, que va a ser el último en durar, etcétera, etcétera. Bien, estos reinos muchas veces para sobrevivir, como he explicado antes, buscan el apoyo de los propios reinos cristianos. Por lo tanto, sé que muchas veces se os ha metido en la cabeza el que los cristianos eran unos tíos que luchaban a muerte contra los musulmanes y los musulmanes contra los cristianos. Esto es cierto, es una media verdad, en parte. ¿Por qué? Porque muchas veces los cristianos van a pactar con los musulmanes para acabar incluso con otros cristianos. Os pongo el ejemplo del Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, el héroe castellano más famoso de toda la Edad Media, me atrevería a decir, y sobre todo a nivel internacional. Pues el Cid, cuando es expulsado del reino de Castilla, bueno, pues tenemos que este hombre, para ganarse la vida, va a ir saqueando territorios de los musulmanes y va a vender su espada a sueldo del reino de Taifa, de Zaragoza. Y va a luchar contra los condados catalanes, por ejemplo, contra el conde de Barcelona y contra el pequeño reino de Aragón en ese momento. Por lo tanto, ambos eran cristianos. No es tanto un movimiento de fe, sino un movimiento de lealtades políticas y sobre todo de honor. Para el Cid, él jamás luchó contra castellanos porque Castilla era su patria, pero el condado de Barcelona y Aragón eran tierras extranjeras. Espero que haya quedado claro esto, que muchas veces puede que no se entiendan los tejemanejes y las alianzas, pero bajo esta perspectiva que os acabo de expresar, yo creo que ahora sí que lo entenderéis. ¿Vale? Entonces, muchas veces las propias taifas estaban en guerra entre sí, por ello pedían la intervención de distintos reinos cristianos y a cambio, ¿qué les pagaban? Pues unas parias, que son tributos. O incluso hay taifas que son tan asquerosamente ricas, pero no están preparadas para la guerra porque no tienen un ejército desarrollado, mientras que los cristianos sí, ¿vale? Pues ¿qué van a hacer? Van a pagar este dinero, estos tributos de forma anual, a cambio de que les dejen tranquilos y no hayan problemas. Bien. Un año clave va a ser el año 1085, cuando Alfonso VI, ese rey que expulsará precisamente al Cid, le desterrará hasta 3 veces, conquista Toledo. ¿Por qué va a ser muy importante? Porque Toledo fue la capital del reino visigodo y queda como la remembranza de esa ciudad especial, esa ciudad que una vez fue la capital de toda la península. ¿Vale? Esto va a provocar la llegada de los almorávides, que son una secta religiosa, podríamos decir, el cual vendrá a la península y derrotarán a Alfonso VI. Y veremos que vendrán primero los almorávides y después los almohades. Esto va a ser típico de que cuando los reinos de taifas vean que anda la leche, los cristianos se están acercando mucho, decidan llamar al primo de Zumosol, ¿no? A los primos musulmanes de las tribus del norte de África para que vengan a la península. Y es precisamente esto de lo que os estaba hablando, de las invasiones africanas que tendrán lugar entre el 1090 y el 1236.
hemos hablado de los almorávides, ¿no? Que acabarán con las taifas de nuevo y unificarán otra vez el Al-Ándalus, lo cual frenará a la reconquista cristiana. Otra fecha muy importante es el año 1118, cuando Alfonso I el Batallador consiga conquistar Zaragoza, acabando así con la taifa de Zaragoza. Y a mediados del siglo XII vuelven a fragmentarse de nuevo el territorio del Al-Ándalus, creándose los segundos reinos de taifas. Aparecerá una nueva tribu, una nueva secta religiosa, los almohades. Los llamo sectas religiosas no por capricho, sino porque eran gentes que tenían una interpretación del Islam al 100% y consideraban incluso que los reyes de taifas estaban en esa situación tan comprometida de cara a los cristianos porque habían sido débiles a la hora de interpretar el Islam, no habían aplicado bien el Islam, la Sharia, que es utilizar las normas del Islam en la vida cotidiana, como si fuesen leyes reales, un código legislativo, ¿vale? Y eran unos integristas. Bien, los almohades llegarán y vencerán a Alfonso VIII en la batalla de Arcos. Sin embargo, ¿vale? Esto ocurrirá en 1195, pero sin embargo, en 1212, el propio Alfonso va a derrotar a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, muy importante esta batalla, contando con la colaboración de, por un lado, Navarra, Aragón, si no me equivoco, y no León. ¿Por qué no León? Pues no León porque era el tío de Alfonso, el cual de pequeño había intentado secuestrarle y de hecho le tuvo retenido en el castillo de Atienza, y de ahí viene la fiesta de la cabalgada, que conmemora cuando los ciudadanos de Atienza, los campesinos, consiguen sacar a un Alfonso VIII niño y ponerle a salvo de las garras de su tío. Por lo tanto, no se llevaba muy bien, así que León, fijaos, a pesar de ser un reino cristiano y luchar contra un enemigo común, decide pasar de ellos. Bien, iba al final van a luchar, pues Castilla, Aragón y Navarra. De hecho, el logo, el esquema, el escudo de Navarra son unas cadenas, porque en esa batalla el rey de Navarra mató a unos guerreros almohades que eran tan fanáticos, como os estaba diciendo, que se hacían encadenar en el suelo como prueba de que jamás iban a retirarse. Entonces esas cadenas a día de hoy están expuestas en la Catedral de Pamplona y de ahí viene el escudo heráldico. También hubo caballeros cruzados en esa batalla, así que fue muy muy importante y de hecho se toma como el principio del fin de la dominación musulmana en la península ibérica. Así pues, los cristianos van a ir avanzando hacia el sur, conquistando prácticamente todas las taifas, una a una, con distintos reyes a lo largo del tiempo, salvo la de Granada. ¿Qué ocurrirá con Granada? Bueno, Granada tenemos el reino nazarí de Granada, que durará desde 1236 a 1492, ahí es nada. Fue fundado por un tal Mohamed Ben Nasser. En un principio se sometieron a Castilla, pagaban a Castilla, y colaboraron incluso con ella a la hora de conquistar Córdoba. Fijaos que se cumple lo que os expliqué antes de estas uniones un poco tan diversas, no tanto por cuestiones religiosas, sino por cuestiones de interés político. Sin embargo, los reyes católicos, cuando llegaran al poder, sobre todo la reina Isabel, tenía en su mente la idea de unificar la península ibérica
De hecho, como plan de unificación va a intentar casar siempre a sus hijos con los reyes de Portugal y de expulsar, de crear una unión no solo política sino religiosa y expulsar a los musulmanes de la península ibérica y a los judíos. Para conseguir esto, ¿qué necesitaba? Pues obviamente acabar con el reino nazarí de Granada. Así pues se va a producir una guerra. Una guerra que curiosamente será financiada por los pobres judíos que luego serán expulsados, si no se convierten al cristianismo, claro. La guerra no va a ser fácil como podría presumirse. Va a ser muy larga, va a durar de hecho 10 años, de 1482 a 1492, pero finalmente se consigue ganar esta guerra. Y aquí es donde viene la famosa frase de Boabdil el Chico, ¿no? De la madre de este hombre, que era el jefe, el gobernador del reino nazarí de Granada. Le dice la madre: llora como un hombre, llora como una mujer, perdonad, lo que no has sabido defender como un hombre. Aquí tenemos una imagen del teatro de operaciones de la guerra de Granada. Sobre todo lo he puesto para que entendáis que era un territorio bastante grande y que ocupaba más allá de la actual Granada. Que alguno seguro que estará pensando, anda la leche, pero ¿qué sentido tiene si Granada es pequeña? No, es que el territorio del reino de Granada era amplio. Bien, aquí tenemos uno de los monumentos más importantes, ¿no? La Alhambra de Granada. En cuanto a la economía, bueno, la economía de Al-Ándalus va a ser muy próspera, sin duda alguna. Y fructífera, ¿por qué? Porque va a introducir, como es el caso de la agricultura, productos procedentes de la península arábiga, sobre todo cítricos, ¿vale? Eh, También el algodón, el azafrán, también nuevas técnicas de regadío, el arroz, ¿vale? Y asimismo continúan con la trilogía mediterránea. Con la industria y el comercio también muy desarrollado, muy desarrollado. Eh, Van a controlar grandes rutas desde la Europa occidental hasta incluso la India y el norte de África y Oriente Próximo. Las monedas de Al-Ándalus, como ya expliqué, se van a encontrar en buena parte de el mundo conocido, en lugares tan dispares como la península Escandinavia o Rusia, se encuentran monedas. Lo cual, ¿qué significa? Pues lo cual significa que era un territorio con una economía muy desarrollada y con unas transacciones comerciales muy fluidas. De hecho, las riquezas de Al-Ándalus se extienden rápidamente por el mundo, se afama, ¿no? Y va a ser fruto de saqueos vikingos. En concreto, van a saquear, van a intentar saquear Sevilla y Córdoba, aunque con un éxito relativo, porque el ejército andalusí, ciertamente durante el periodo califal, era muy fuerte y profesional. Bueno, en cuanto a la organización social, pues muy resumidito porque ya lo hemos visto, simplemente insistir. Eh, Tenemos una población libre que son los musulmanes y los de las otras religiones no son libres al 100%, están marginados ciertamente socialmente hablando, y luego hay esclavos que proceden sobre todo de África o cristianos de los reinos peninsulares, ¿sí? O cristianos del tráfico de personas, sé que es duro decirlo así, pero es que es la realidad,
que había en esos momentos procedentes de, sobre todo, de los eslavos. Tenían una presencia dentro de los esclavos muy importante. Y sobre todo de mujeres, porque recordar que cuando Al-Ándalus con el califato estaba muy desarrollada, pedían a los cristianos, a los reyes cristianos, que les pagasen parias, ellos también, y lo pagaban, no quedaba más remedio, era eso, la destrucción. Y pedían también a las muchachas más guapas y vírgenes de los reinos cristianos que las mandasen a Córdoba porque iban a ejercer poco más que de prostitutas en los harenes del califa. Los harenes, sabéis, son salas del palacio con cientos de mujeres, vírgenes todas ellas, cuidadas por eunucos, que son esclavos a los cuales les han cortado el miembro, para que así no puedan tener relaciones sexuales con ellas. Y bueno, pues, en fin, que era una práctica bastante común. Bien, dentro de la población libre, la aristocracia, los dirigentes, los árabes y los sirios, ¿vale? Por debajo serían los bereberes, que serían como baja nobleza. Y luego tendríamos a los muladíes, que ya sabéis son aquellos cristianos que se han convertido al Islam. Por último, los dimíes, que serían aquellos de otras religiones. Y serían los mozárabes, que son los cristianos que se han mantenido fieles a su religión, y los judíos. Estos tienen que pagar impuestos para poder vivir allí. Y tienen su progresión social muy limitada. Y por último, pues los esclavos, como ya he explicado. Vale. Por cierto, muy recomendable la visita a Córdoba, Granada. El legado de Al-Ándalus es brutal. Y por último, bueno, las aportaciones culturales de Al-Ándalus son muchísimas, de verdad. Tenemos a un Averroes, tenemos a un Maimónides, tenemos a gente que desarrolló su carrera en el Al-Ándalus. Entonces, vamos a hablar. Primero, en los reinos cristianos en estos momentos su cultura no está tan desarrollada como la de Al-Ándalus. Va a tener enormes aportaciones en el mundo de la botánica, en el mundo de la medicina, en el mundo de la filosofía, porque al tener esa presencia en las zonas del antiguo imperio bizantino y el Oriente Próximo, va a actuar como un puente entre la antigüedad clásica y el mundo medieval. Así que van a traducir grandes obras de filosofía, ¿vale? De Aristóteles y demás. Y va a tener grandes filósofos como Maimónides, Averroes. Asimismo van a traducir obras científicas del mundo griego. También el mundo de las matemáticas, la numeración, los números arábigos. El mundo de la astronomía, fueron ellos los que desarrollaron el astrolabio para guiarse en la navegación por las noches. Así que como vemos, desde luego que eran una sociedad y una cultura muy avanzada, con un ejército profesional muy desarrollado, con una estructura muy establecida y que en esos momentos sacaban bastante ventaja a los reinos cristianos del norte. Sin embargo, la evolución que tuvo por las luchas intestinas entre árabes, bereberes, por el poder, más la corrupción política y moral, más el desarrollo de los reinos cristianos que prontamente empezaron a imitar los inventos árabes de Al-Ándalus y en muchas ocasiones a superarlo, a pesar de que se tenga esa concepción de que los cristianos del norte, unos paletos y unos brutos, que no es verdad, y sobre todo a desarrollar sus ejércitos, va a permitir que se explique que finalmente los musulmanes acaben siendo derrotados y suponga el fin de Al-Ándalus. Pero claro, duró 800 años. ¿Hasta qué punto podemos hablar del fin de Al-Ándalus? Puesto que muchos de los españoles tenemos en nuestra sangre sangre árabe. Eso es así.
Así que mejor hablar de, al menos políticamente sí desaparecen, pero social y culturalmente a día de hoy permanece en nuestro país. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado, como siempre, dale un like, me preguntáis todas las dudas que tengáis en comentarios y seguimos en contacto para el próximo tema, el tema 3. Así que ser buenos y ser felices. Chao.